Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente, Padre Celestial, porque sabemos con certeza que su presencia está con nosotros aquí, Señor, y con sus hijos en la ancha faz de la tierra. Padre Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que nos puedas dar discernimiento espiritual, que podamos entender los tiempos, que podamos entender el tema, Señor, que usted ha traído con el fin, Padre Celestial, de que podamos prepararnos, Señor, preparar nuestros corazones para la guerra, Señor, espiritual que muy pronto ha de comenzar. Padre bueno, quédate con nosotros, prepáranos, Señor, instrúyenos en tu palabra y que podamos, Señor, gozarnos con esta palabra linda que tú nos tienes para dar hoy. Que podamos alimentarnos y que con esa palabra, Señor, podamos dar a otros de comer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien. En esta mañana tarde de sábado, más tarde ya de sábado, queremos traer este tema por el sentir que se puede ver en el mundo de diversas experiencias que la gente ha tenido en diversas iglesias, diversas denominaciones religiosas, diversos pensamientos. Pero sabemos bien que la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la palabra más segura para nosotros como hijos de Dios. Así que, entendiendo esto, tenemos que ver el mundo que se está preparando, el mundo cristiano se está preparando cabalmente para una guerra. Y nos preguntamos, ¿para qué guerra? ¿Para la guerra de allá de Palestina? ¿Para la guerra de Ucrania? ¿Para qué guerra? Nos tenemos que preparar. Si leemos las escrituras dicen que al tiempo del fin van a haber dos grupos, los salvos y los perdidos. Pero un poco antes de esos dos grupos van a haber un cristianismo que se va a basar en dos grupos. Los que guardan la ley de Dios y los que guardan casi la ley de Dios. Así que tenemos que ver de qué grupo estamos y tenemos que aprender qué es lo que dice la Escritura acerca de qué grupo debemos estar nosotros. No importa quién esté al frente de nuestra iglesia. Debemos probar los espíritus. Y eso significa que debemos probar el espíritu, el cual maneja a la persona que está delante en mi iglesia. Aquí le traigo una foto y quizás ustedes conocen mucho de las personas que están aquí porque son multimillonarios gracias al mensaje de salvación. ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque yo, si hago la comparación con mi Salvador no tenía dónde recostar su cabeza. Pero sin embargo, a estos les sobran las camas y los cuartos. A estas personas les sobran los hoteles, les sobran los aviones, les sobran los vehículos. Y entonces, ¿por qué? La pregunta debe ser, ¿por qué hay dos evangelios tan distantes y diferentes si usamos la misma Biblia? ¿Por qué se predica un mensaje que lleva a las personas a creer que este mundo va a ser próspero? Sin embargo, vemos claramente que el mundo que se avecina es un mundo de mucha dificultad. Así que vamos a leer la Escritura y que la misma Escritura nos enseña a nosotros lo que debemos aprender y cómo debemos medir a esos espíritus, cómo debemos probar esos espíritus.
si son de Dios o no. Y si no son de Dios, entonces tenemos que tomar una decisión. O abandonar la iglesia, o abandonar el líder, o abandonar, porque déjeme decirle algo, el evangelio se basa en decisiones. Decido estar al lado de Dios o no. El Señor no va a empujar a nadie a su verdad. Usted acepta la verdad que Él tiene para usted. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 33. Nos da una clave y un principio que dice, si el árbol es bueno, ¿qué dará? Buen fruto. Si el árbol es malo, ¿qué dará? Mal fruto. Pues el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Entonces yo le traje un ejemplo. Le quise traer un ejemplo de cosas que están sucediendo en esos lugares. ¿De qué es esa planta que está ahí? Aquí se conoce mucho y en el Caribe se conoce mucho. ¿De qué planta es esa planta? ¿De qué es? Banana. Quizás es de la misma especie, pero será banana o guineo o será plátano. Sabemos que hay diferencias. La banana, ¿qué es? Dulce. Y aunque el plátano se convierte en un poco más dulce, pero no se ve igual, se come diferente. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo usted sabe si una planta, si usted no sabe de agricultura, si una planta es de banana o es de plátano? Por el fruto. Por el fruto, como dice la escritura en Mateo. Por el fruto. Entonces, yo si no sé de agricultura, yo sé que eso, hasta que no dé el fruto, no sé lo que es. Así mismo debe ser con la escritura. Esos hombres dan fruto y el fruto que deben dar es el fruto de la verdad bíblica. No debe salir de ahí. Y lo podríamos decir de otros. Así que vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que el hombre ha puesto en su corazón es lo que va a expresar al pueblo. Pero como todos estamos hablando de la escritura, aparentemente la gente no entiende que Satanás también cita las escrituras. Que Satanás también ha usado las escrituras para tentar. Y hoy en día no es diferente. Está usando las escrituras para llevar a las personas a perdición. Qué difícil sería estar en una iglesia muchos años y cuando Cristo venga, ser hallado falto. Horrible. Nadie quiere pasar por eso, ni yo quiero que nadie pase por eso. Por esa razón traemos este tema, para que usted por su cuenta y con las escrituras pueda descifrar quién es quién y qué mensaje se está llevando. Más adelante, en esa misma palabra, dice el próximo versículo, el 46. Dijo Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Así que las obras de lo que hacemos tiene que ver con las cosas que estamos hablando, ¿no? Las cosas que tenemos en el corazón. Hacemos lo que está en nuestro corazón y lo vimos que es un principio bíblico. Entonces, el mismo Jesús le dijo a ellos, ¿por qué me dices Señor, Señor, si tú no haces lo que yo te digo? Si tú no haces lo que yo digo, si tú no actúas como yo he predicado, si tú no buscas lo que yo he buscado, si tú no ayudas como yo he ayudado, no has servido, muy diferente. Así que decían Señor, Señor, ¿sí o no? Decían Señor, Señor. ¿Pero qué Señor es entonces?
porque las obras no son del mismo mío. Muy bien. Vamos a mirar las reglas. Son 7 reglas para poder descifrar un verdadero mensajero o mensajera de Dios. Hablando de, y aquí hago la pregunta, hablando, todo el que dice que es pastor, maestro, profeta, anciano, etcétera, quiere decir que lo es, que es un hijo de Dios o que habla a favor de Dios. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Todo el que está al frente hablando de la palabra de Dios, porque me sé 4 versículos y me paro al frente y me pongo una corbata, quiere decir que yo soy experto en las escrituras, que Dios me mandó, que yo estoy haciendo la obra de Dios. Porque hay muchos que tienen megas iglesias y están llenas y dicen que son siervos de Dios y hablan de las escrituras y han llevado a la gente a muchas cosas. Pero Dios viene a buscar un pueblo y el pueblo tiene ciertas características. Y los líderes tienen ciertas características y debemos descifrarlo nosotros para no caer en engaño. Y que no venga el enemigo a con las escrituras hacernos que nos perdamos. Es importante. Y miramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? ¿Acaso no está diciendo lo mismo que acabamos de decir en el capítulo 6? Exactamente lo mismo. Lo que tiene el corazón es lo que sale. Son lobos, pero con corbata. Son lobos que dicen ser pastores con la Biblia debajo del brazo. Pero sin embargo, y vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, porque muchos son los que dicen ser profetas en diferentes iglesias. Muchos milagros han hecho delante de la gente. Y la gente por esos milagros ha tomado que son de Dios. Pero ¿sabe qué? Satanás también hacía milagros. Está en la Biblia. ¿Qué pasó? Que la gente no lo sabía. La gente no lee la Biblia. O está esperando que el líder lea la Biblia por ellos. Y es un engaño que va a tomar por sorpresa a casi el mundo entero. ¿Por qué digo a casi? Porque menos los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios van a estar preparados para ese momento. Así, pero se está preparando una batalla. Se está preparando una batalla. Y estas personas se están preparando para utilizar un poder que dicen ser el poder de Dios. Así que tendríamos nosotros que estar preparados. Es la pregunta. ¿Tendríamos nosotros que estar metidos de lleno en la escritura para no ser engañados? Claro que sí, es importante. Así que hablar de los eventos. Muy bien. Yo pienso que ese capítulo que habla de los eventos, el pensamiento principal es precisamente ese. Es ese. Muy bien. Muy bien. En Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice aquí, dice pues el Señor, porque mi pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, que es lo más importante, su corazón es su mente, su entendimiento, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de, ¿qué dice? Wow. ¿Qué les ha sido enseñado? Así que no es diferente a hoy. Lo que las personas expresan de un evangelio que ellos han creído por años es un mandamiento de hombres. Por eso no saben descifrar. ¿Por qué no saben descifrar? Porque no se las ha enseñado la escritura como es en ella misma. Si no se le ha enseñado, usted tiene que ser de esta manera para ser así, para lo que la escritura dice, y usamos porciones de la escritura para llevar a la gente a un entendimiento que no es necesariamente la verdad.
Imagínese usted, y le hice pensar antes, usted lleva años pensando que el evangelio es de una forma y no lo es. El único que puede sacarle usted de eso no es el hombre, es el Espíritu Santo. Dándole entendimiento a las escrituras que está leyendo para que se dé cuenta y pueda descifrar la palabra de los hombres, porque ¿sabe algo? El internet está lleno de predicaciones. ¿Cuántas de esas predicaciones caben en las reglas que vamos a enseñar ahora? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de esos hombres caben en las reglas bíblicas que vamos a enseñar ahora? Eso es lo que tenemos que mirar. Si no miramos las reglas, no podemos descifrar porque estamos aceptando los mandamientos de hombre. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y por esa razón, el adventismo está tan disperso como nunca antes. Ya los adventistas no creen lo mismo. Uno cree una cosa, otro cree otra. Otro cree que estamos en la primera, que vamos a empezar la primera trompeta. Otros creen que estamos en la quinta. Otros creen que vamos para la sexta. Otros, los historicistas saben que estamos en la séptima. Pero todos se llaman adventistas. Todos se llaman el remanente. Todos se llaman el pueblo de Dios. Todos van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Pero no están unánimes en un mensaje. Pero no están unánimes en una enseñanza. No están unánimes en los sellos. Y le doy gracias a Dios porque algunos hermanitos en la iglesia se están dando cuenta de algunos predicadores cuando dice, no, porque ahora va a comenzar el cuarto sello. Y como la hermanita está estudiando la Biblia, gloria a Dios, se está dando cuenta que eso no es. Así que está reconsiderando los mensajes que quizás alguna vez estaba viendo para entender que esos mensajes no son verdad, porque no caben en las reglas que vamos a enseñar. Muy bien. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6, dice, porque los que viven saben que han de ¿qué? De morir. Muy bien. Pero los muertos nada saben. En esta primera regla está el que los hijos de Dios, en sus requerimientos, especialmente en su verdad, deben cabalmente guardar los mandamientos de Dios. Esa es la primera regla. Deben guardar los mandamientos de Dios. Esa es la primera regla. ¿Y por qué digo esto? Porque se nos ha enseñado y vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué lo digo. Y en la primera regla hay otra fase que debe ser este versículo de Eclesiastés 9, 5 al 6, para que lleven el hilo. Vuelvo a repetir, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Parte crucial de saber si esta persona como líder es un líder de Dios, no debe tener contacto con espíritus de muertos. Eso es importante, porque enseñamos una foto al inicio y usted debe ver a quién usted está escuchando las predicaciones y estar seguro que esas personas no tienen esa práctica, porque yo les aseguro que sí hay de ellos que tienen esa práctica. Hablan con espíritus de muertos y espíritus que son espíritus de demonios, dice la palabra de Dios. Y que no crean en ninguna cosa que tenga que ver con adivinación, ni jueguen lotería, ni crean en ninguna de estas cosas. Es una regla cabal para saber nosotros si esas personas están de parte de Dios o no. Importante.
Muy bien. Dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 623 al 626. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella para que pueda impresionar toda la hermosa sencillez de la verdad. Si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios obedeciere sus requerimientos según se especifican en su palabra, no habrían sido dados testimonios especiales para despertarlo acerca de su deber y hacerle sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren al no obedecer la palabra. Aquí vemos la otra parte de la primera regla, que es obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, como dijimos antes, a la ley de Dios. Como dice en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no, ¿qué dice? Si no le fuera así, no le ha amanecido. No tienen entendimiento. Si no es por el testimonio, por la palabra de Dios. Regla número 2. Dice aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? No es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y yo le digo algo, aquí hay varias cosas de las que podríamos hablar, pero una de las partes importantes de esta segunda regla es que predique a un Cristo vivo, un Cristo que vino en la carne literalmente y que sobre todas las cosas que tenga la verdadera naturaleza divina. O sea, que no es que Jesús vino en la carne, hizo trampa, que Jesús vino en la carne y usó el espíritu o la naturaleza de Adán para poder vencer. Eso no es. Debe conocer la verdadera naturaleza de Cristo. Debe entenderla. Muy bien. Y también nos dice aquí que muchos en esas iglesias, en esos lugares, están todavía esperando al anticristo. Qué lamentable. Están esperando al anticristo y el anticristo está a punto de terminar su obra. No saben quién es. No saben qué iglesia representa. No tienen ni la mínima idea. Están esperando al anticristo. Muchos de los escritos de ellos, las noticias de ellos. Estamos esperando al anticristo. Está a punto de llegar. ¿Usted sabe qué? Eso es lo que quiere el enemigo. Que usted no sepa que el anticristo es el papado. Es lo que es. Y está obrando. ¿Y saben qué? Ya la imagen de la bestia muy pronto, porque ya está obrando, pero muy pronto va a terminar la obra también de poner la marca de la bestia. Así que les insto a que lean Apocalipsis 13 un poquito para que vean esas dos bestias y entiendan lo que significa. Muy bien. Para seguir con estos principios, dice en el libro de Efesios capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el misterio
que había estado oculto, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. ¿Qué misterio será ese? Porque muchos no saben qué misterio es, y esa es parte de la segunda regla. La segunda regla sigue diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Los gentiles, que es Cristo, ¿en qué? En nosotros. La esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Cristo en nosotros? Que ya no obro yo, que obra Cristo en mí. Y lo hablamos esta mañana. Mucho de eso. Que Cristo tiene que morar en el corazón de ese hombre de tal manera que usted vea a Cristo mismo hablando las Escrituras. Eso es lo que significa. Esa creencia de saber que necesitamos ser partícipes de la naturaleza de Cristo es una regla, la regla número 2, para que sepamos si esa persona viene de parte de Dios o no. Si no conoce, no enseña, no practica estas cosas, simplemente hay que rechazarlo, sea anatema. Así debe ser. Entonces, se acepta personas porque tienen dinero, porque tienen influencia, porque tienen fama y porque ponen porciones de las escrituras y se oyen bonitos porque estudian el arte de hablar y son vendedores porque han vendido el evangelio que Cristo nunca cobró por él. Y sean ellos multimillonarios dejando a las personas en ignorancia, lamentablemente. Quiera saber usted que ahora usted puede descifrar si ese mensaje, si ese profeta, si ese maestro es de Dios o no. Tiene que ser partícipe de esa naturaleza y creerlo. Muy bien. Vamos a leer aquí en Sermones Escogidos, tomo 1, página 123. Hay una unidad con aquellos que son partícipes del Espíritu de Cristo. Usted puede llevar el caballo al agua, pero nunca podrá obligarlo a, ¿qué dice? A beber. Él tiene que beber por sí mismo. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos tener una casa a nuestro alrededor y toda su belleza y en todo su esplendor. Y es como el resplandor brillante de una vela. Pero a menos que enciendan sus velas de ella, a menos que estén dispuestos a conseguir un poco de luz, no tendrán ninguna. Eso es lo más preciado para mí, dice ella ahí. Sin luz, estamos en las tinieblas. Por más Biblia, por más años, por más líderes que hayamos, por más eventos, por más mega iglesias, por más que las iglesias estén llenas, eso no descifra. Eso no descifra que eso es de Dios. Y la gente se basa en eso, en lo que yo veo. Entonces esto no es por fe, esto es por ver. Ver para creer. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Yo no necesito nada para creer en Dios. Solamente creer por fe que Cristo es mi Salvador. Eso es lo que necesito. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí no dice el pastor, aquí no dice el anciano, aquí no dice el diácono, el líder, el presidente.
aquí no dice que sigamos a los hombres, que quien nos va a instruir, quien nos va a recordar, incluso la ley de Dios es el Espíritu Santo. Él es. Porque muchas iglesias dicen, por eso dije antes, o guardan la ley de Dios o guardan parte de ella. Y se sienten a gustos. Le enseñan que no hay nada malo en eso. Sin embargo, vemos un mandamiento específico que hay discrepancia entre todas esas iglesias y nosotros. ¿Cuál es? El mandamiento que dice acuérdate. Así que, ¿por qué es que no se acuerdan de que la ley de Dios sin el día de reposo no es la ley de Dios? Porque la palabra de Dios dice que si fallamos en un punto, hemos fallado en todas. Y aquellos se dotan de decir que Dios vino a cumplir la ley y que ya la ley, y sin embargo Jesús dijo, no vine a quitar ni una jota ni una tilde de la ley. Mira qué cosa. Utilizamos las palabras que Satanás ha puesto por encima de la Escritura y no las que Jesús mismo había dicho para explicarnos a nosotros. Así que, gloria a Dios por su Santo Espíritu, porque nos inquieta, nos contrista, nos llena de sabiduría, sabiendo que estos principios son aquellos que deben demostrar los líderes de nuestras iglesias y es lo que deben predicar. Muy bien, vamos a hacer una comparación entre la primera regla y confirmar, ¿verdad?, la primera regla y la segunda. Y está bien claro en el libro de Juan, porque muchos han leído estas escrituras, pero no sé bien si han entendido bien. Así que vamos a mencionar Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, y yo creo que vamos a detenernos en si me amáis. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, si me amáis? Que habían algunos que no lo amaban. ¿Por qué no lo amaban? Por la otra parte que dice el versículo. Dice, si me amáis, y nos da un consejo, si me amas. Le dijo a Pedro muchas veces, me amas. Y Pedro, después de la tercera vez, ya Pedro se sentía, wow, qué golpe. Pero Jesús nos los está diciendo a nosotros, si me amas, varias veces. Y quiere decir, guardad mis mandamientos, no tus mandamientos, porque sabemos que los hombres están dando mandamientos. No, mis mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de él? Los que él cumplía con su vida, lo que él guardó con su vida. Jesús guardó el sábado. No, porque Jesús era judío, pero Pablo también guardó el sábado. Pero Pablo también, pero era para los gentiles, él le predicaba a los gentiles lo mismo, no era muy diferente. Así que todos después de Cristo practicaron guardar el día de reposo, practicaron la ley de Dios, predicaron la ley de Dios, llevaron a la gente a la verdadera justicia de Cristo, a la unidad de la fe, a la unidad con la naturaleza divina. Así que todos estos hombres que hablaron con el Espíritu Santo tenían los principios. Entonces, los de hoy no son diferentes. Deben tener los mismos principios. Deben encajar en las escrituras y decirme, si ese hombre es de Dios, debe practicar esto. Y si no practica esto, pues no ama a Dios, porque Jesús lo dijo. Sigue diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que fue el que hablamos antes, para que esté con vosotros para siempre. El 16 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren qué diferencia. ¿Por qué el mundo no recibe al Espíritu Santo?
Porque el Espíritu Santo elige a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque elige a aquellos que demuestran que aman a Dios con las mismas palabras de Cristo. La gente dice, yo amo a Dios. Dios es todo para mí. Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Todo lo que yo hago, lo hago en el nombre de Jesús. Todo. ¿Se te olvidó lo que dice la Escritura? ¿O es que no lo quieres aceptar porque tu líder te dice que no lo aceptes? Entonces, mandamiento de hombre es el que estás siguiendo, no la palabra de Dios. Entonces no puedes decir que Dios te está guiando, porque te están guiando los hombres, no Dios. Abro el Facebook, abro el YouTube y me lleno mi mente de cosas de hombres que no llevan estas reglas. Me lleno mi mente de hombres que hablan bonito, se ven bien, llevan una corbata, parecen santos, la Biblia debajo del brazo, pero sin embargo no llevan las reglas bíblicas. Y hay personas que los ves en una esquina parados, que tienen tatuajes o que tienen una apariencia para usted quizás podríamos decir un poco fuerte o mundanal. Sin embargo, muchos de ellos son siervos de Dios, porque se han arrepentido a todo lo que tienen y con la vista rechazamos a los que queremos y aceptamos a los que se ven agradables. Y no es de esa forma, porque Cristo se veía comúnmente como cualquier otro judío. No porque tenía los ojos azules, no porque se peinaba bien o porque olía bien o porque... Esas no son las reglas de mirar la verdad. Son las que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, del 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos, especifica, y los guarda, porque no se queda ahí. No es que usted tenga en la pared los mandamientos de Dios y los mira todos los días, pero no los guarda. Dice ahí claramente, y los guarda. Ese es el ¿qué? Ese es el que me ama. Ah, pero no somos salvos por la ley, no somos... Hermanos, la ley es el carácter de Cristo. No somos salvos por la ley. Pero sin embargo, Cristo me da el poder a mí de guardar sus mandamientos. Para cuando Cristo venga, yo me parezca al Maestro y no me parezco al que soy ahora mismo. Me parezco en carácter a Dios. ¿Saben por qué? Porque eso me hace unidad a imagen y semejanza de Dios, como Dios creó al hombre. A imagen y semejanza de Él, soy imagen y semejanza de Él, pero no tengo la semejanza porque no tengo los mandamientos de Dios. Me falta mi carácter, me falta el carácter de Cristo. Sin embargo, muchos piensan que eso no es nada. Somos salvos por fe. Y hasta ahí. Y por la fe somos salvos y no tenemos que hacer nada. Pues entonces, ¿para qué Jesús mandó a predicar el evangelio? No tiene sentido. ¿Para qué Jesús me manda a ser perfecto? Sé pues perfecto como yo soy perfecto. La única cosa en la palabra de Dios que me deja saber si yo ando caminando en la perfección es la ley de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la transgresión de la ley, ¿qué es? ¿Es pecado? Entonces, ¿cómo yo sé si estoy pecando? Por la ley de Dios. No para ser legalista. Eso es para mí. No para yo mirar a los demás. Es para mí, para mi persona, para yo estudiarme, para yo mirarme en un espejo, para yo decir me falta, para yo decir necesito limpiarme. Para eso es. Y después voy a reflejar Gálatas capítulo 22, los frutos del Espíritu, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Déjeme decirle algo, hay una historia bien bonita. Cuando Jesús, bonita por el conocimiento, pero triste luego de, Jesús iba caminando y este joven lo detiene. Jesús se detiene a hablar con este joven. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Guardar los mandamientos. ¿Le dijo Jesús, sí o no? ¿Y qué le dijo? Todo esto hecho. Así que el joven estaba guardando los mandamientos. Todo esto hecho. ¿Y qué le dijo Cristo? Porque el Espíritu de Dios conoce el corazón del hombre.
Ahí había una paja pequeña que él tenía que hacer, que tenía que sacar de su vida para no centrarse en el yo, porque el yo estaba deteniendo que el Espíritu de Dios me llevara a otro nivel con Dios. Deja todo lo que tienes, porque sabía que era un joven rico, sabía que tenía mucho dinero, poder, influencia, le gustaba la fama, le gustaban los likes, le gustaban que lo vean, ser influencer, porque ahora todo el mundo quiere ser influencer. Le gustara que lo viera, que la gente, mira, no hay mejor influencer que Cristo Jesús. Ese debe ser el supremo influencer de este mundo. Lamentablemente, hoy en día, los jóvenes y adultos le están dando la espalda a Dios porque lo mismo que le dijo al joven rico te está diciendo a ti y a mí. Deja lo que estás haciendo, que te está limitando de irte a otro nivel conmigo, de tener una relación íntima, de poder seguirme, porque eso era el próximo paso. Deja lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo este joven? Se fue. Se fue. Así que tenía requisitos aceptables ante Dios. Guardaba los mandamientos de Dios. No en fanatismo, no en legalismo, en amor. Guardaba los mandamientos de Dios. Pero su influencia y su dinero y su buena vida no la podía dejar. Porque era demasiado. Él no quería caminar con sandalias por el desierto. Él no quería sufrir. Y eso es lo que pasa con muchos predicadores. Predican a Cristo, pero se montan en aviones. Sin embargo, los feligreses de su iglesia están empobrecidos por causa de ellos. Y sabe algo, y le piden, y ellos hipnotizados por un mensaje falso en la prosperidad. Y de acuerdo, y eso le digo porque pasamos por una de las iglesias de uno de los que estaba ahí, en Texas. De acuerdo al diezmo que usted dé o el dinero que usted dé, la silla es más al frente. Y acuérdese de algo, esos son estadios gigantes. Si usted da 1,000, usted todavía no está en arena, porque arena es un poquito más caro. Si usted está 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, usted sabe lo que es eso, un servicio religioso de $10,000 para estar al frente mirándole la cara a ese hombre que le está engañando como la serpiente en el huerto del Edén. ¡Qué terrible! Por eso este mundo, el cristianismo, se va a dividir en dos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús de acuerdo a Apocalipsis 12. Y los que no creen en eso, que el Señor rechaza. Y eso lo vamos a ver en el otro tema. Así que seguimos leyendo aquí, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Usted dice que Cristo lo ama, guarde los mandamientos. Eso demuestra que Cristo lo ama, porque sabe que está buscando la justicia, está buscando su carácter, está buscando cambiar su vida. Y sigue diciendo: y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es ¿de quién? No es mía. No es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien. Entendimos nosotros la cabal importancia de los mandamientos de Dios, que se han olvidado en el cristianismo completo. Y muchas personas piensan, bueno, el pastor me dijo, eso no es la palabra de Dios. El líder, el presidente me dijo,
Y usted sabe algo, si usted hace esta prueba, usted se va a dar cuenta si usted está a favor de Dios o no. Va a donde su líder y le dicen, ¿qué usted piensa de los mandamientos de Dios? ¿Debemos guardar el sábado como día de reposo, sí o no? Créame que si no le da una contestación clara, probablemente lo esté desechando de la iglesia. Porque va a perder el dinero que está ganando con el engaño. La palabra de Dios es bien clara. No podemos salir de eso. Vamos a la tercera regla. La tercera regla, el sentimentalismo. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Así que es una audiencia diferente. Ellos son del mundo. Hablan como el mundo. Se visten como el mundo. ¿Usted ha visto iglesias que se visten no apropiadamente para el culto divino o expresar o presentar la palabra de Dios? ¿Se ha dado cuenta que últimamente van en chaquetas, maones, hasta pantalones cortos, a presentar la palabra de un rey o del rey? Así que, qué interesante. Vamos a seguir leyendo en Isaías, capítulo 30, versículo 10 y 11. Dice, ¿qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profetizáis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Así que vemos los profetas lo que profetizan. Claramente profetizan mentiras y cosas halagüeñas. ¿Qué quiere decir cosas halagüeñas? Cosas bonitas, agradables. Mira, es sencillo yo pararme aquí y decirle a usted, Dios te ama, Dios te perdona. No importa cómo tú estés, Dios te recibe. Y aunque muchas de esas cosas son ciertas, te dicen, empieza a hacer la predicación emotiva y te empieza a tirar cosas que tú sabes que todo el mundo sabe que todo el mundo tiene problemas. Diversos problemas que tú has sido con tu padre y tu madre, que mira lo que tú has hecho en tu vida, que tú eres un rebelde, que empiezan a tirarte esta serie de cosas a tu mente, que terminas llorando. Terminas llorando y no sabes ni por qué estás llorando. La palabra de Dios da gozo y da paz. Y si lloras, es porque te ha cambiado el corazón. No porque te están diciendo todos los pecados que tú tienes para hacerte sentir mal. Jesús trajo salvación a las personas, libertad a las personas. No juzgó ni te señaló todas las cosas que tú haces para que te sientas horrible. Todo lo contrario. Jesús vino a traer libertad. Muy bien. En Sermones Escogidos, tomo 1, página 26, dice, Cristo oró al Padre con estas palabras, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es algo bien interesante. Dice, sigue diciendo, esto está en Juan capítulo 17 al 19. Fíjense bien en estas palabras. Yo me santifico a mí mismo. Así él lleva una vida de perfecta obediencia, porque él es el modelo perfecto. Luego, continúa y dice, para que ellos sean santificados
¿Por medio de qué? Pregunta. Mediante de emociones, por los sentimientos. ¿Qué dice ahí? No, por medio de la verdad. No podemos confiar en las emociones. Obedecemos o debemos conocer la verdad. Eso es lo que nos santifica. No las emociones, no que yo voy a la iglesia y me siento bien por ese periodo de tiempo y después cuando salgo de la iglesia y vuelvo a mi casa me siento igual de horrible. ¿Qué hace la verdad en el corazón? La verdad en el corazón hace que la persona cambie y la persona empieza a vivir una vida de gloria en gloria. Mira qué diferente, porque yo empiezo a dejar las cosas que yo sé que están en el medio entre mi Salvador y yo. Y empiezo a dejarlas a un lado. Y mire qué interesante que dice Jesús, yo me santifico a mí mismo. Nosotros tenemos la tarea de reivindicar el nombre de Dios, aceptando estas cosas y viviendo las cosas como Cristo las enseñó. Esa es la forma que yo vivo la verdad. No es mirando todo lo que los líderes tienen, pensando que algún día yo voy a ser igual o voy a tener lo mismo. De eso nunca se ha tratado, porque Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Y la gente enfocada en las cosas de este mundo. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 82. Dice, tan pronto como se organice una iglesia, ponga el ministro a los miembros a trabajar. Necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. Dedique el ministro más de su tiempo a educar. ¿A qué dice? El ministro debe dedicar su tiempo a educar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos educando para que usted no caiga en engaño. Porque Cristo se llamó maestro por alguna razón. Porque ¿qué hacen los maestros? Enseñan. Así que es mejor enseñar que hacer una predicación bonita que se despasee de aquí para allá. Educar es la clave de esta regla. Muy bien. Y sigue diciendo, enseña a la gente a dar a otros el conocimiento que recibieron. Aunque se debe enseñar a los nuevos conversos a pedir consejo a aquellos que tienen más experiencia en la obra, también se les debe enseñar a no poner al ministro en el lugar de Dios. Y eso es lo que pasa ahí. Los ministros no son sino seres humanos aquejados de las flaquezas. Cristo es el único que tiene, en quien debemos buscar dirección. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos gracia y por gracia se nos fue dado. Así que vemos bien que no debemos endiosar a aquellos predicadores de las iglesias. No son Dios. No son lo que la gente lo sigue porque no, ese es un hombre de Dios. Aquí están las reglas. Usted búsquelas en la Biblia, no me crea a mí. Búsquelas en la palabra de Dios. Y si ese hombre está de acuerdo a estas reglas, entonces está de parte de Dios. Muy bien. Cuarta regla y última regla de esta presentación. Sufrimiento y paciencia. Santiago capítulo 5, y si vemos un libro esencial para aprender paciencia, para aprender aflicción y sufrimiento, pruebas, es este libro de Santiago. Nos enseña a nosotros que Dios permite la prueba en nuestra vida para perfeccionar nuestros caracteres.
No para que yo me esté quejando. No para que yo diga, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? No es para eso. Es porque todavía hay falta algunas cosas que necesito llegar. ¿Y saben qué? Como decimos acá en Puerto Rico, la gente aprende a fuerza de ¿qué? De cantazo, como decimos acá, o de golpe. El ser humano aprende a fuerza de golpe. ¿Y sabe algo? Dios no quiere golpear a nadie, ni es su voluntad golpear a nadie, es salvar. Pero nosotros mismos nos metemos en problemas. Nosotros mismos, alejándonos de la ley de Dios, entrando en pecado, nos buscamos problemas personalmente. Y después le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me envías esta prueba? No es Dios que está enviando la prueba. Usted se está metiendo en su propia prueba. Pero muchas veces el Señor permite la prueba para demostrar al mundo y al enemigo que hay hijos suyos aquí en la tierra. Y lo leímos en el libro de Job, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así que, y debemos ser igual o contestar igual que como Job lo hizo. Eso es un ejemplo de sufrimiento y paciencia. Santiago capítulo 5 versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. También dice en Jeremías capítulo 23, 16 y 17, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Acaso esto no es lo que se está predicando en esas iglesias? ¿Acaso es que no se preocupe, que todo va a estar bien? Dios va a prosperar a sus hijos. Dios le va a hacer que usted tenga un nuevo empleo, que tenga un nuevo viaje, que tenga... ¿Y sabe algo? Lamentablemente, están haciendo trade. ¿Cómo se dice trade en español? Haciendo trueques con los dinares, con billetes de otros países, diciéndole a los hermanitos que si compran esos billetes se van a convertir en dólares. Eso es un engaño de Satanás. ¿Cuándo Dios ha utilizado eso para prosperar la obra? Nunca. Eso no es bíblico. Y la gente ha caído en eso. Así que tenga cuidado con aquellos que dicen, Jehová dijo, paz tendréis. Tenga mucho cuidado que no le estén diciendo que probablemente tengamos una próxima pandemia. Tenga mucho cuidado que no lo esté preparando espiritualmente para la guerra que está a punto de acontecer espiritualmente. Prepárese, es mi sentir. Prepare, pero con la palabra de Dios y siguiendo estas reglas. Dice en el libro de J.N. Andrews, en Review, el diciembre de 1867, en el tema de un trato claro y fiel, sin temor ni favor, deseo dar testimonio de que no ha habido falta. Si esta obra estuviera controlada por motivos bajos y malos, las palabras de adulación tomarían el lugar de los testimonios escrutadores y las reprensiones fieles. El lenguaje sencillo, las reprensiones fieles de las equivocaciones, las palabras de compasión y ánimo para las almas temblorosas que sienten su necesidad del Salvador y para los que yerran
y buscan con humildad desechar sus faltas, estas cosas han sido mayormente el contenido de sus labores, el testimonio de la señora White, reprendiendo males en el caso de muchas personas a quienes había visto en visión. Ha sido dado con gran fidelidad y con el efecto más excelente. Esta señora que conocemos nosotros por la hermana White, algunos le dicen la viejita, otros le dicen la sierva del Señor, otros le dicen la profeta, otros le dicen la escritora o la autora de muchos libros. Fue pasada sigilosamente por todas estas reglas, y estas no son palabras de ellas, son palabras de J.N. Andrews en ese año, y muchos de los pioneros y muchas de las personas que conocieron a esta señora vieron reflejadas estas cosas expresadas por J.N. Andrews. No es diferente, porque muchos dicen estos que creen en la señora. Creemos en la palabra de Dios. Y esta señora lo único que hizo en su vida fue exaltar esa palabra. Darle acento al lugar que se necesita para que nosotros seamos impresionados de una vez. Para que podamos entender en el tiempo en que estamos viviendo, en que muy pronto viene una gran prueba para todo el mundo, no solamente para los hijos de Dios. Y que tenemos que estar preparados. Su vida fue un testimonio directo de sufrimiento, porque se le murieron hijos y tuvo que dar un hijo en adopción por la pobreza. Pasó por muchas dificultades y fue rechazada incluso por su propio pueblo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es la diferencia? Porque los profetas que están en la Biblia no fue la misma razón. ¿Sufrieron o no? ¿Padecieron o no? ¿El pueblo mismo los perseguía o no los perseguía? ¿Los mataba o no los mataba? Cristo lo mencionó. Entonces, ¿cuántos de esos profetas están sufriendo? ¿Cuántos de esos profetas han dicho mentiras? Porque las cosas que han dicho ni siquiera se han cumplido, ni se van a cumplir, porque son mentiras. ¿Cuántos de esos profetas están hoy durmiendo tranquilamente en sus hogares y no han tenido ni una sola prueba porque tienen tanto dinero que nunca han vivido en pobreza? Gracias al engaño. Necesitamos despertar y dejar de estar mirando en internet las predicaciones que yo creo que son mejores para mi vida espiritual. Debemos centrarnos en la palabra de Dios. Ese es mi consejo. La palabra de Dios y ella sola pueden transformar la vida de cualquiera que se entrega a Jesús. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo discurso es: teme a Jehová tu Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que Dios te bendiga en esta hora, que puedas entender que hay poco tiempo para descifrar lo que viene. Y que Dios permita que cuando llegue ese momento estés preparado y puedas recibir la corona de vida que solamente Cristo va a reconocer en tu frente, el sello del nombre de su Padre. Dios te bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque no nos has dejado ignorantes en cuanto a los principios que nos llevan, Señor, a entender si un siervo tuyo es o no es de parte de usted. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra mirada debe estar en las Escrituras y solamente en las Escrituras, Señor. Nuestro ejemplo debe ser seguido por Cristo. Debemos seguir al Maestro, no a nadie más.
a ningún otro hombre. Debemos confesar nuestros pecados solamente a Dios, solamente a Cristo, en el nombre de Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, porque es aquel que nos recuerda todas las cosas que se nos olvidan y todas las cosas que debemos hacer para vindicar tu nombre. Gracias, Padre, por tu gran amor que nos da ejemplo de una vida piadosa y abnegada. Ese ejemplo que nos dejaste a través de tu Hijo nos ayuda a nosotros a poder parecernos a Él. Gracias, Señor, por tu gran amor. Permite que otros puedan ver a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.